entonces les voy a mostrar, como les dijo Pamela, algunas, digamos, cosas básicas de parámetros de CT, partiendo con unas pequeñas definiciones. El CT, ustedes saben que no es una técnica muy antigua, tiene 48 años, del 72, 73, 29 años. El primer CT, como en la foto de acá, ustedes pueden ver que servía solamente para la cabeza, había que poner como unas bolsas de suero alrededor de la cabeza. Eran imágenes bastante mala calidad para nuestra opinión actual, pero en ese momento eran extraordinarias. Hoy en día estamos con otro nivel de, digamos, de calidad de imagen, donde podemos ver el corazón sin movimiento correlativo. Entonces ha tenido una muy buena evolución, va a seguir evolucionando lógicamente, pero es importante que ustedes que igual tengan nociones con respecto a la historia del CT, en el sentido de que los parámetros de cierta forma como que se explican a través de sus antecesores. También decir que antiguamente para obtener una sola imagen necesitaban de minutos. Ahora estamos hablando que un corazón en movimiento pueden adquirirlo dentro de 6 segundos. Sí, por favor, cualquier consulta, prefiero que me detengan y levanten la mano o por audio, porque en realidad nosotros es como difícil saber exactamente cuál es su nivel de avance con respecto al ramo o a lo que ustedes tengan de conocimiento previo. Por lo tanto, perfectamente pueden hacernos consulta. La ventaja del CT está no en su resolución espacial. Una radiografía tiene un espacial que el CT, una mamografía lejos tiene mejor resolución espacial que el CT, pero la ventaja del CT es la resolución de contraste, ¿ya? Que eso es lo que está descrito ahí como la capacidad de discriminar pequeños cambios de densidad y que sean visibles en la imagen, ¿ya? Entonces, para que una radiografía se vea algo en la radiografía, si ustedes piensan qué es lo que se ve en una radiografía, en una radiografía se ven 4 o 5 cosas, ¿no? ¿Y qué cosas se ven? El hueso, el músculo, el agua y el aire. Todas que tienen mucha diferencia de contraste inherente entre sí. Entonces esa es la gracia del CT, que no necesita una gran diferencia de contraste entre sus estructuras para que sean vistas como distintas. Por eso se dice que la diferencia de densidad requerida para resolver estructuras, es decir, para hacerlas visibles en una modalidad de imagen, en rayo X tiene que ser por lo menos el 10%, pero en CT con densidades incluso menores al 1% diferencia de densidad, el CT nos puede hacer visibles, ¿ya? Y nosotros en la mañana hicimos el ejercicio, ¿se acuerdan? De diferenciar entre sustancia gris y blanca, que son estructuras que tienen muy poca diferencia de contraste. 30 unidades de Hounsfield en la sustancia blanca y la sustancia gris 35, 37, 40, o sea, muy poca diferencia de densidad, e igual nosotros las podemos hacer, las podemos diferenciar. Por lo tanto, esa es la principal ventaja del TC, ¿ya? Las modalidades que tienen mejor resolución espacial son las modalidades que están en el área de la radiología, ¿ya? La radiografía digital, la radiografía CR, el detector del angiógrafo, el detector de los mamógrafos tienen de resoluciones espaciales mucho mayores, es decir, ven elementos más pequeños, tienen capacidad de discriminar más pares de líneas por unidad de distancia. Con respecto a ¿y por qué nosotros no tenemos tan buena resolución espacial? Es porque nuestro detector, si ustedes lo piensan, hoy en día es pequeño, ¿cierto? El 0,6 milímetros uno puede pensar que es pequeño de hecho, pero no se compara con un fósforo de una placa detectora fotoestimulable de CR, o con un detector lineal de selenio amorfo. Están a nivel de micrones, ¿ya? El píxel detector de una placa de radiología digital debe medir, no sé, 100 micras, 150 micrones, entonces es mucho más chico que el detector más chico de escáner. Nosotros tenemos un detector de 0,625, que si ustedes piensan son 600 micrones, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo que un poco explica
nivel de resolución espacial. Ahora, en el devenir histórico, cada vez la industria ha ido poniendo más detectores, más filas de detectores y una electrónica o un sistema de descripción de datos acorde a ello. Por lo tanto, esto está a nivel de paciente, digamos, está en el eje Z, acá está la cabeza y acá están los pies, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que, mientras más detectores tenga, yo tengo volumen de datos por un giro del corte. Si ustedes multiplican 40 por 0,625, les va a dar 40 milímetros. Entonces, este equipo, por una vuelta del tubo, cubre 40 milímetros, si es que ocupo los 64. Si ocupo 40, voy a tener menos cobertura del tubo, porque a veces yo quisiera ocupar no todo el cono, sino que menos cono, porque ustedes saben que precisamente el aumento de los canales ha generado que precisamente este artefacto que se llama de combi, ¿ya? Entonces, como una herramienta de mejora de la calidad y evitar tanto combi, uno lo que hace es achicar el cono. Entonces, la colimación, yo puedo definir acá colimar con los 64 polos, ¿cierto? Pero yo después le digo al equipo cómo quiero que me entregue las imágenes. Quiero que me entregue 64 imágenes de 0,6 o 32 imágenes de 1,2 o 16 imágenes de 2,5, etcétera. Entonces eso lo determina básicamente uno después, ¿no? Y de eso depende un poco de lo que yo quisiera hacer, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que el grosor de corte puede ser configurable posteriormente, que yo puedo o juntar canales o puedo desagregar canales, ¿ya? Entonces, eso es lo que se refiere acá como subproducto de la adquisición, ¿ya? Ahora, este ejemplo del pan de molde en realidad es un ejemplo que nos sirve más para adquisición secuencial. Ustedes saben que la adquisición secuencial se distingue de la helicoidal en que la canilla no está en movimiento cuando se adquiere, ¿ya? Entonces, el otro ejemplo que es bueno para esto, y no sé si lo conocen, es un poco más trivial, pero hay una papa frita que venden que es como una hélice. Entonces, ustedes para cortar este pan necesitan pasar el cuchillo con el pan quieto, ¿cierto? Entonces ahí van a generar un corte secuencial del pan. Pero ¿qué pasa si ustedes cortaran y fueran moviendo el pan? ¿Ya? Y eso es lo que se hace esa es como una diferencia entre lo que es helical y secuencial. Entonces, vamos a ver algunos aspectos técnicos con una de las plataformas de equipo de Philips. Antonella está en la sala de espera, admitida. Bienvenida, Antonella. Estamos hablando de colimación. Fíjense que ahí dice colimación, se ve bien, ¿cierto? Sí. Arriba se ve la resolución. La resolución estándar es algo que se define por el protocolo, y esto es básicamente algo parecido a la radiografía. Ustedes han visto radiografía ya, imagino, ¿cierto? Cuando uno elige foco fino o foco grueso para una radiografía. Básicamente la resolución estándar y la resolución se diferencia en qué tubo, qué foco voy a ocupar del tubo, el foco fino o el foco grueso. Entonces acá estamos ocupando la colimación completa, ¿se acuerdan? Esta de acá, 64 por 0,625, quiere decir que estamos cubriendo por un corte 40 milímetros, ¿ya? Luego abajo ustedes ven el pitch. ¿Qué es lo que es el pitch? Está un poco, lo vamos a explicar en unos diapos más adelante, que es básicamente el avance de la camilla por un giro del tubo, ¿ya? Entonces, está el tiempo de giro, está el field of view, elementos que nosotros recuerdan que vimos en la mañana, está el filtro, que es un filtro C, es decir, el filtro más definido dentro de un filtro blando, y tienen los ventana y realce. La matriz está en 512, ¿ya? Y el DOM se refiere a una estructura a un mecanismo de disminución de modulación de dosis, ¿ya? Entonces, acá fíjense que estamos en otra pestaña y mostramos básicamente el espesor de corte
¿ya? Y en que pasamos de 5 a 1 milímetro. Esto está básicamente hecho con la misma colimación, con los mismos parámetros, pero solo que, fíjense que están los mismos parámetros, solo cambia el espesor de corte y lógicamente el incremento. Pues cambiamos de 5 cada 5 a 1 cada 1, ¿ya? El número de imágenes es mucho menor y nosotros ya vimos un poco también en la mañana, lo adelantamos, de que cuando yo tengo un espesor de corte más fino, voy a tener, bueno, más imágenes, cortes más finos, mejor resolución facial, vamos a tener más ruido, ¿ya? Así que esto también ustedes pueden modificarlo después. Esto es lo que les comentaba después de que antes, el pitch, básicamente, el pitch es un factor, es una relación, ¿ya? No tiene unidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en realidad es avance, no es table speed, es avance de la mesa en un giro del tubo, y, es decir, milímetros, y abajo la colimación, es decir, también milímetros. Entonces, si ustedes dividen milímetro por milímetro, queda un número, un factor sin unidad. Por lo tanto, si yo avanzo 12 y la colimación es 12, significa que el pitch es de 1. Si yo avanzo 15 y la colimación es 12, el pitch es mayor a 1, y lo contrario, si yo avanzo menos que la colimación, voy a tener un pitch menor a 1, ¿ya? Entonces siempre tienen que entender el pitch como una red de dos distancias. Aumentar el pitch, lógicamente, te acelera el barrido, por lo tanto disminuye el tiempo, pero al disminuir el tiempo, esto limita tu capacidad de usar una corriente más alta en caso de que la necesites en un paciente, por ejemplo, más grueso, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener claro eso desde el punto de vista más práctico. ¿Qué otro aspecto técnico que tiene que ver, que tiene importancia? El tiempo de rotación. El tiempo de rotación es el tiempo en un giro completo, ¿ya? Entonces, cuando tú aumentas el tiempo de rotación, también, lógicamente, aumenta el tiempo del escaneo, pero te permite una mayor capacidad de corriente, en este caso para un paciente que tuviera mayor necesidad por su contextura, ¿ya? Entonces, también, cuando nosotros, esto lo había adelantado yo en esta diapositiva, acuérdense, estándar, resolución estándar. ¿Qué significa esto? Vamos acá. Tenemos que en la resolución estándar nosotros ocupamos el punto focal grande, el foco grueso, por así decirlo, y podemos ocupar los 500 milímetros del field of view, ¿ya? La resolución high, la high resolution, es el mismo field of view, pero ocupamos el foco fin, el foco pequeño, ¿ya? Estos tamaños de los focos siempre están en cada manual, sus especificaciones técnicas. También hay ciertos equipos que tienen por hardware una capacidad de generar una entrega de ultra high resolution, pero que estos equipos necesitan tener una grilla que se ubica antes de los detectores y que se ocupa solo cuando uno selecciona esta ultra high, y ocupa el tamaño focal pequeño, pero tiene un field of view acotado de 250 milímetros, ¿ya? Es decir, ustedes no pueden escanear apéndice, pueden escanear una rodilla, un astrágalo, un escafoide, que esa es como la idea de esta resolución, y ocupa una grilla predetectora y genera imágenes de muy buena calidad. Y también una resolución que también es específica para algunos estudios, que ocupa un punto focal grande, pero con tiempos de rotación determinados, y que se ocupa en este caso para estudios de cardio, que es la resolución de detalle. Entonces, cuando uno selecciona ¿cuál es la diferencia entre una resolución y otra? Básicamente, el punto focal entre high y ultra high, y de ultra high es que hay aparte un añadido de hardware, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo de la hélice, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos un escáner helical, no tenemos el ejemplo del pan cortado, digamos, que viene precortado como, ¿ya? Entonces, acuérdense que este sería secuencial y esto sería una hélice, ¿ya? Entonces, aquí tiene un tema importante, que en el sentido de que cuando yo hago cortes axiales, secuenciales, el tubo termina
en el mismo lugar que empezó y el paciente está donde mismo, el paciente no se ha movido, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos en una convencional, ¿ya? O sea, es una secuencial, el punto final de la rotación se conecta con el punto inicial. Su paciente no se movió. En la hélice en que el paciente está en movimiento constante. Por lo tanto, el punto final no se conecta con el punto de inicio y eso nos obliga a tener un nivel de interpolación de datos de producto de que por cierta parte el tubo no te irradió como directamente, por así decirlo, en el plano de reconstrucción. O sea, tu cuerpo recibió radiación durante toda la hélice, pero cuando tú vas a hacer el plano de reconstrucción tienes que sacar distintos datos de la cercanía, ¿ya? Por lo tanto, acá esto es importante también en la selección del pitch, porque cuando uno agranda pitch para tener más rapidez, genera una cierta, en realidad casi muy poco notoria disminución del perfil de sensibilidad del corte o del espesor de corte de cierta forma. Ahora, una pregunta importante: ¿por qué se modifican estos parámetros? No es que uno haga un cerebro o un abdomen siempre igual, ¿ya? Porque uno tiene que, entre comillas, aprenderse estas perillas. Yo creo que uno tiene que siempre aprenderse las perillas del equipo que maneja, porque como una responsabilidad profesional es lo que yo espero de un piloto de avión cuando voy de vacaciones. Ojalá que sepa para qué sirven todas esas perillas, ¿ya? Yo también pienso que un paciente que se va a hacer un escáner y ve la máquina y ve un chuta, ojalá que este caballero sepa ocupar eso, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa, cuándo cambiamos? Si no apretar siempre los o enter en un protocolo que ya está en cierta forma preseteado, ¿ya? No es que ustedes lleguen a un turno de escáner y tengan que ponerse a hacer los protocolos de los exámenes que van a hacer, pero cuando necesiten cambiar un parámetro es importante que ustedes sepan qué perilla mover si hacia arriba o hacia abajo. Y esto es lo que es lo importante en el tema de información clínica, porque es distinto hacer un escáner por una red que por un hemangioma hepático, ¿ya? O por un trauma que por un aneurisma cerebral, ¿ya? Eso es lo que determina qué examen tienes que tú hacer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi principal preocupación? También en la mañana yo les decía algo parecido. Yo quiero ver la mayor resolución de contraste o quiero enfatizar en detalle, ¿ya? ¿Quiero ver una fractura de escafoides o quiero ver un accidente vascular o algo que me determine hacia dónde? Si usé contraste, estoy tratando de seguir el vuelo de contraste. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente cuando nosotros modificamos un parámetro, ¿ya? En este caso también, por ejemplo, en pacientes que son de mayor hábito corporal, en donde la corriente es una de nuestras principales preocupaciones, producto de que a lo mejor nuestro tubo, ustedes saben que todos los tubos tienen una capacidad, algunos mayor y otros menor de soportar calor, en donde nos preocupa la corriente. El MAS puede ser la principal preocupación para lograr una imagen que sea diagnóstica, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Le podemos aumentar el tiempo de rotación, ¿cierto? Pero va a aumentar el tiempo de escaneo. Entonces, ¿mi paciente es capaz de soportar una apnea de 10 segundos? Sí. ¿O de 15? Sí, también. Pero versus un paciente polimneico que no te vas más de 10 segundos. Entonces, no es una opción aumentar el tiempo de rotación, tienes que ir por otro lado. Esa es la gracia del tecnólogo escáner, de que sepa modificar esos parámetros, ¿ya? Entonces, y esto también es como una regla bastante importante en tomografía, cuando uno cambia un parámetro, es muy probable, casi es como una ley que te va a afectar otro, ¿ya? Y eso mismo pasa con las resoluciones. Si tú parámetro para mejorar la resolución espacial, por ejemplo, disminuye el espesor de corte, eso te va a afectar en que te va a aumentar el ruido de tu imagen. Y ese aumento del ruido de tu imagen te puede generar una degradación de la resolución de contraste. Entonces hay cosas que yo puedo soportar, pero hay cosas que en realidad no puedo permitir para cierto tipo de cosas. Eso. Imagino que hay preguntas, en este caso
la sesión para preguntas, por favor. Podemos devolvernos en la presentación. En realidad, nosotros quisimos como juntar un poco lo que habíamos visto en la mañana con ciertos ejemplos que yo creo que se hacen como un poco más didáctico, digamos, haberlo visto más que solamente escucharlo. Por mi parte no hay preguntas. Gracias. ¿Los demás? Por mi parte tampoco, profe. Ya, pues. Ya, no habiendo más preguntas, Está presente. Pamela Simón. vamos por lo último. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. Creo que sí. Sí se ve. Bueno, básicamente lo que vamos a ver ahora, un poco de conocer cómo son o cómo se fabrican un poco los protocolos, ¿ya? Si bien esto es un factor súper dependiente del lugar y de la forma en que tiene un centro para trabajar, no es lo mismo trabajar en un centro que se dedica a trauma, a, por ejemplo, un centro que se dedique a temas, por ejemplo, el cáncer. Sus protocolos van a ser obviamente absolutamente distintos. Entonces la idea es más o menos que se formen una imagen de cómo deberían ser sus protocolos, ¿ya? Antes de eso, quiero que vean un poco un video que les va a demostrar cómo en la plataforma, y si se fijan, en relación a lo que vimos en la mañana, la plataforma, y lo que están viendo ahora es cómo ustedes tienen que ingresar un paciente en un equipo Philips. Si se fijan, hay parámetros que están en amarillo, esos son los parámetros obligatorios antes de que ustedes puedan llegar a abrir un protocolo de imagen, ¿ya? Sí, ahí lo que ven es que el equipo le da cierta libertad en el sentido de ubicación del paciente, y abajo, al rellenar este parámetro, nos abre lo que es exam card o tarjetas de protocolo que han sido creados ya por los tecnólogos en general y que van a mostrar las distintas formas que tienen para trabajar. En este ejemplo estamos viendo un abdomen que, si se fijan, tiene varias fases. Y bueno, como les decía, los protocolos van a tener cierta dependencia del centro, pero en general cuando nosotros lo primero que hacemos es lo que llamamos survey o Servium, y que se refiere a esto en general, donde la longitud va a depender obviamente del tamaño, por decirlo, de la cabeza del paciente, pero en general anda cerca de los 250 milímetros. Esto es lo que hablábamos en la mañana, es donde vamos a centrar a nuestro paciente. Si ustedes se fijan, hablamos de síntesis mandibular o mentón, ¿ya? Cuando nuestra camilla va a hacer un cervix, la camilla saliendo en el fondo. En dependencia de cada equipo, esto podría ser bien, como dijo Felipe en la mañana, desde la calota, la camilla entrando, o bien en el centro y tomando un superior y un factor posterior, ¿ya? El view angle se refiere en qué grado vamos a hacer esta imagen topográfica o imagen de referencia, ¿ya? En general, los cerebros, ustedes muchas veces lo van a ver que se hace en un ángulo de 90 grados. O sea, ustedes van a obtener una visión lateral de lo que es la fosa craneana.
¿por qué nosotros o damos como indicación el Scout dual o el Survey dual? Porque existen en los distintos equipos y dentro de los equipos distintas formas de modular la dosis, ¿ya? Existen formas tanto en el plano X, en el plano Y, también en el plano Z, y que además se pueden combinar, ¿ya? Y de los mapas de dosis se han creado en la visión 0 o 180 grados, o sea, en la visión frontal que tienen ustedes de un Scout. En base a eso y en base a muchos modelos o muchos fantomas que se usan para los equipos, se reconstruye cuán dosis le voy a asignar a mi paciente, ¿ya? Por corte, ¿ya? A eso se refiere. El kilovoltaje, que no se asusten aunque sea una imagen de referencia, porque esto es alto, porque por lo mismo que estábamos hablando, la idea es que su Scout o su imagen de referencia tenga el mismo kilovoltaje o la misma diferencia de potencial con que ustedes adquieren, porque en el fondo su mapa de dosis fue adquirido para ese kilovoltaje, ¿ya? Obviamente, como es una imagen planar, usamos un miliamperaje y dejamos, si por cualquier razón nuestro paciente no quedó bien centrado, porque es un paciente politraumatizado, porque el paciente no coopera o porque es un paciente bajo anestesia, lo que hacemos es que abrimos todo el FOC para encontrar el centro de nuestro paciente. Y ya yendo a la adquisición propiamente tal, tenemos que cortar desde la base del cráneo hasta donde termina la... Obviamente estamos adquiriendo en modo helicoidal multicorte. Abrimos la colimación lo más que podamos para abarcar la cantidad de la distancia que más podamos. Usamos la misma diferencia de potencial, ¿ya? Ahora tenemos que atravesar lo que es el hueso duro, digamos. Entonces sí requerimos darle un miliamperaje mayor, y hablamos de miliamperaje por tiempo de exposición, porque acuérdense que no estamos hablando de un corte, sino que estamos hablando de una hélice. Por lo tanto, tiene cierta dependencia del tiempo de rotación de la corriente que le estamos dando. En el espesor de corte ya estamos hablando de un parámetro de reconstrucción. Si se acuerdan, teníamos datos que son propiamente de la adquisición. Tenemos el espesor de corte o grosor de corte, que si bien Felipe les explicó, puede ser un parámetro que se puede ser elegido después, ¿ya? Y por eso le pusimos ahí que es dependencia de cada centro. Van a ver que en algunos lugares lo van a hacer de 1 milímetro, en otras partes de 2, incluso de 3, ¿ya? Lo que sí es que siempre se trabaja en base a imágenes solapadas, que le llamamos nosotros, en el fondo, o donde la camilla avanza la mitad de lo que corta. En el fondo tenemos un doble muestreo por corte. Los filtros de reconstrucción era lo que conversábamos, que pueden ser de alta o baja frecuencia, y el FOC, que muy bien, como lo dijo uno de ustedes en la mañana, tiene que tener relación al tamaño de la estructura, acercarse lo más posible para que en el fondo tengamos una mejor resolución. Antes de avanzar, queremos mostrarle aquí un video cómo ustedes podrían llegar a modificar un protocolo de cerebro o el protocolo que ustedes hiciesen. Ahí sí. En el fondo, ahí ustedes tienen los protocolos que han grabado con cierto tiempo. Lo abren y si se fijan, tienen como primera serie su imagen de referencia,
y segunda serie la adquisición propiamente tal. Ahí como primera opción les da los protocolos de adquisición, y si se van a las series continuas, esos son protocolos de reconstrucción propiamente tal, donde se fijan que ustedes pueden agregar el espesor de corte, y overlap se refiere al incremento. Pueden modificar su pitch si vuelven a la adquisición. Si se fijan, al modificar nos van a ir cambiando los tiempos de scan time o tiempo de escaneo. Eso es lo que hablábamos de reconstrucción. El filtro, ahí están todos los filtros que existen. Y si quisiéramos agregar alguna reconstrucción de otro tipo, en otro modo, digo. Entonces, para cerebro tenemos en este lado de la pantalla cómo fabricamos la adquisición de cerebro, y por este lado en amarillo cómo esta misma datos de adquisición lo transformamos en una reconstrucción cerebral propiamente tal. Hay un videito de cómo van ustedes planificando su examen. Como siempre, es súper importante que revisen en ambos sentidos. Fíjense también en los números que también los vimos en la mañana de Slice Position. Fíjense, 84 hasta 240. Todo eso son coordenadas numéricas. Entonces el equipo se maneja de esa forma. ¿Cómo más o menos se construye un protocolo? Para seguir avanzando. Seguimos. Bueno, y así sucesivamente para los distintos protocolos. Aquí pueden ver un protocolo de cavidades perinasales. Si se fijan, el modo de centrar, modo de adquisición de mi imagen topográfica o de referencia no varía con respecto al cerebro. Pero si llevamos a la adquisición, por supuesto que va a cambiar, porque ya no necesitamos adquirir toda la calota, sino que vamos a partir en la parte facial, como bajo el paladar blando, hasta el fin de los senos paranasales. Obviamente va a ser una adquisición helicoidal con una abierta, con un kilovoltaje similar a mi adquisición topográfica. Obviamente aquí el miliamperaje va a bajar sustancialmente porque estamos cortando aire. El espesor de corte, como ya lo dije, va a depender de cada centro, pero siempre en forma solapada. O sea, yo corto 1 milímetro, pero en el fondo mi camilla avanza 0,5. Y en dependencia de lo que andemos buscando, si estamos buscando una sinusitis propiamente tal, o quizás un tumor de senos paranasales, nuestro filtro de reconstrucción puede variar desde óseo a estándar, y el FOB obviamente siempre va a depender de la estructura a estudiar, siempre acercándonos al mínimo posible. Para las órbitas, lo mismo. Si se fijan, nuestro protocolo de adquisición de imagen topográfica o SERVIEW o escanograma, como ustedes quieren llamarle, tampoco cambia con respecto al cerebro, y lo que va a ir cambiando es, por supuesto, que el protocolo de adquisición, que para la órbita va a ser bajo el piso orbitario hasta el seno frontal, manteniendo el resto de los parámetros. Y aquí aumentamos un poco el miliamperaje, estamos cortando un poco más de estructuras, no estamos cortando aire. Y lo mismo para el filtro de reconstrucción. No es lo mismo buscar una
fractura de piso orbitario que buscar, por ejemplo, una alteración del nervio óptico o una alteración del globo ocular. Y lo mismo para el FOB, siempre acercándonos al tamaño más cercano a la estructura. Para oídos, aquí tenemos ciertas diferencias, porque solo queremos los oídos, por lo tanto, nuestra longitud, lo que recorrimos desde nuestro punto cero hasta pasar los oídos es mucho menor. Para modo de ejemplo, seguimos usando el mismo central, siempre sugiriendo la visión dual o visión en 180 y 90, usando un kilovoltaje que después me permita seguir trabajando de la misma forma, y un FOB un poco más pequeño porque vamos a trabajar en una resolución un poco mayor. Como límites debemos saber que tenemos que cortar todo lo que es el hueso obviamente como una adquisición helicoidal, abriendo nuestra mayor cantidad de colimadores con un kilovoltaje que nos permita una penetración suficiente del trabeculado óseo temporal, un miliamperaje que se relaciona a esto, pero fíjense acá el espesor de corte. ¿Cómo tenemos que disminuirlo para poder ver de mejor las estructuras del conducto auditivo, que son bastante más pequeñas a lo que buscamos en otro tipo de estudios? Por lo tanto, nuestro filtro de reconstrucción, si bien va a ser en óseo, lo que nosotros buscamos es aquí una alta resolución o high resolution, ¿ya? Que si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo en algún examen de oído que quizás por ahí puedan conseguir, se van a fijar que el punto focal es distinto. Por supuesto que, como lo decíamos, los FOB, acercarlo más a lo que más cerca de la estructura esté. Sin, por supuesto, es que sin pasar a llevar lo que pudiese ser algo clínicamente necesario. ¿Alguna duda o algo hasta este momento? ¿No? Bueno, seguimos. Pues para columna, tenemos lo mismo. Por supuesto que estamos hablando de topograma, escanograma, imagen de referencia, survey, como el nombre que puedan encontrar por ahí. Obviamente estamos hablando de estructuras bastante más grandes, por lo tanto nuestro recorrido, lo que le estamos diciendo aquí, que desde nuestro punto cero necesita la camilla moverse estos 350 milímetros o 35 centímetros, y depende del porcentaje si ese movimiento va a ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? El view angle, y en esto sí necesitamos un mejor parámetro de dosis, no tanto en la columna cervical, pero ya van a ver que en dorsal y columna lumbar, donde sus pacientes por diámetro van a ser bastante distintos entre uno y otro. Es importante tener un mapa de dosis correcto que le permita al equipo calcular la mejor corriente que tiene que usar para cada corte, ¿ya? Obviamente, siendo una imagen plana, un bajo amperaje, pero sí siempre manteniendo la abertura completa de nuestro FOB, que recuerden que para los equipos en general es de 50 centímetros o 500 milímetros. Vamos a la adquisición. Sabemos que tenemos que partir desde la base del cráneo, no podemos dejar a C1 afuera, hasta generalmente verá las vértebras T1, T2, ¿ya? Siempre una adquisición helicoidal con nuestra mayor cantidad de colimadores abiertos, un miliamperaje un kilovoltaje de buena penetración, un miliamperaje segundo o un miliamper por tiempo correspondiente a la estructura,
que siempre va a ser menor que el cerebro, no tenemos que atravesar tanto hueso, un espesor de corte que, como lo decimos siempre, es dependiente de cada centro, pero que ojalá sea trabajado en base a un solapamiento. Como lo que hablábamos, el filtro de reconstrucción va a depender de qué están estudiando, o sea, como los ejemplos que veíamos en la mañana. No es lo mismo buscar una patología de columna o del disco propiamente tal, o una patología degenerativa versus una patología traumática como pudiese ser una fractura. Y por supuesto que el FOB siempre acercándose a la estructura incluyendo por supuesto lo que está circundante a ella. Columna dorsal siendo de las columnas la más amplia, la más larga, tenemos que aumentar nuestra longitud para escanear, para que nuestra referencia también sea una referencia para el médico de dónde empieza o dónde termina la columna cervical y empieza la columna dorsal, y dónde termina la columna dorsal y empieza la columna lumbar. ¿Ya? El centraje va a ser 2 dedos sobre el manubrio external siempre y cuando la camilla esté en posición de salida, como lo que conversábamos aquí. En CT podemos hablar de límite superior, de inferior. Menos probable, aunque sí algunos equipos lo usan, es el centraje en el centro, como se usa en rayos, por ejemplo, que ustedes buscan el punto central de la imagen. ¿Ya? Aquí podrían buscarlo inferior dependiendo de la disposición de su camilla. Obviamente la visión siempre dual para obtener aquí sí se hace importante la obtención de buenos mapas de dosis, porque si no T1 y T2, que siempre la densidad es un poco, el diámetro o el ancho del paciente es un poco menor, sí ya después de 7 T8 van a tener un aumento de diámetro que tienen que cortar el equipo. Por lo tanto es importante que el equipo sepa lo que está cortando y cómo hacer su mapa de dosis, y por supuesto abrir todo el foco. Y para el protocolo de adquisición, obviamente, igual que en columna cervical, saber dónde termina una columna y dónde empieza otra. Por eso es que ponemos de C7 a L1. La adquisición siempre se va a mantener la helicoidal. ¿Por qué les pongo esto de helicoidal? Porque ya cuando estemos en otras sesiones hay exámenes especiales que, por más moderno que sea el equipo, por una necesidad de movimiento y de gatilleo que le llamamos nosotros, son corte a corte. La colimación lo más amplia posible, el kilovoltaje acorde a nuestro mapa de dosis, un miliamperaje por supuesto que también correspondiente a la estructura, el espesor de corte según dependencia de la patología que estamos estudiando, el filtro de reconstrucción también. Ya vimos que no era lo mismo estudiar patología degenerativa que patología traumática, y también acercar posible a la estructura que estamos estudiando en relación a lo que estamos viendo. Para lumbar, lo mismo, sabemos que necesitamos mayor longitud que, por ejemplo, para un cerebro. Nuestro centraje, si la camilla va a salir, va a ser el límite superior, en este caso el apéndice cifoide. La estación o ángulo desde donde estamos viendo nuestra imagen, el kilovoltaje, un miliamperaje acorde a una imagen planar y una abertura completa de nuestro POC. Después la adquisición, siempre una vértebra por arriba y una o dos vértebras por abajo,
¿ya? Recuerden que hay ciertas variaciones evolutivas que nos podrían llevar a un error. La adquisición siempre sigue siendo helicoidal, con la mayor colimación posible. Ojo que nosotros esto lo ponemos como ejemplo para equipos que son lo que llaman 64 cortes. Podrían todavía ir en frecuencia, encontrarse con un equipo que solo tiene 16 líneas de detectores. Y por supuesto que la colimación cambia. Van a encontrar colimaciones de 16 por 1,5, 16 por 0,75, etc. El kilovoltaje de acuerdo a su mapa de dosis, un miliamperaje correspondiente a la estructura o el ancho o el diámetro del paciente. Por eso es que hablamos de niveles, nosotros no hablamos de un valor absoluto. El espesor de corte correspondiente a la patología o al centro, y las reconstrucciones, que en general lo que uno hace es usar las dos, ya, porque ahora los equipos, como ustedes ven, no son dependientes de un filtro, sino que ustedes de un paquete de imágenes podrían llegar a hacer dos tipos de adquisiciones. No es que recorran dos veces al paciente, que antiguamente era lo que se tenía. Ahora ustedes, en base a una bolsa, a un paquete de datos, que es lo que vimos en azul, ustedes pueden decirle al equipo: ok, yo quiero estos cortes de un grosor determinado, con un filtro determinado, con un FOB determinado, ¿ya? Distinto es lo que llamamos parámetros de adquisición, como sería el kilovoltaje, el miliamperaje. Esos no son modificables a posteriori. Ahí si ven cómo ustedes planifican una reconstrucción, y si se fijan en estos números, esto es lo que hablamos nosotros de mapa de dosis. Fíjense que para cada nivel tenemos un número distinto de miliamperaje. Eso es porque el equipo es capaz de reconocer el ancho o la densidad que tiene ese paciente a ese nivel. ¿Ya? Y no sé si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta. La idea era hacer algo bien corto, porque esto viene incluido en su programa de estudio. Entonces es más que nada darle una visión de cómo se construye un protocolo y en qué se fijan y cómo los parámetros van cambiando para las distintas estructuras. Yo quisiera agregar una cosa que lo dijo Pamela, pero solamente como para relevarlo un poco más. Uno a veces ve algunos como errores en ese sentido de que los protocolos, uno no saca nada con conseguirse los protocolos de la clínica Mayo de 320 canales si uno trabaja con un 16 o con un 64. O sea, los protocolos tienden a ser del equipamiento, del examen, incluso del tipo de paciente, porque también hay variaciones si es que yo voy a atender a un adulto normal o un adulto obeso o niños. Entonces es importante que ustedes tengan claro que este concepto de protocolo trata de precisamente normalizar o adecuar las estructuras de exposición de un escáner para una tarea diagnóstica en un tipo de paciente por un cierto grupo de patología o un grupo de patología. Así que es un error tener protocolos transplantados de equipos que no corresponden a tu misma tecnología a nivel de número de canales o reconstrucción iterativa incluso. Y eso, preguntas, chiquillos. Tengo una pregunta con respecto a los protocolos. Cada equipo trae sus protocolos predeterminados y nosotros tenemos que ir variando según cada paciente.
cada equipo por defecto trae protocolos que llamamos nosotros protocolos de fábrica, ¿ya? Que en el fondo te dan un cierto acercamiento a lo que tú estás buscando, ¿ya? Por lo mismo que decíamos, el protocolo depende de la patología que tú estás buscando. Generalmente lo que uno hace es que de ese protocolo puede llegar a sacar 3 o 4 protocolos distintos. Por ejemplo, para columna lumbar podrías usar una para columna traumática, otro para columna degenerativa, otro para una metástasis de columna y otro, por ejemplo, para una columna pediátrica. ¿Ya? Y tienen cierta dependencia del CT o equipo que tú tengas. No sé si tu pregunta iba un poco más allá. No, sí era eso, profesor. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Otra pregunta? Hasta acá. El otro es Sí, el viernes. sí. ¿Qué Viernes. vendría ahora de protocolos el día viernes? Cuerpo. Próximo viernes, cuerpo. Tórax, abdomen. La idea va a ser la misma. Vamos a tener una sesión práctica en la mañana, donde yo voy a trabajar con ustedes de forma presencial. Para la tarde hacer un poco de anatomía de cuerpo y protocolos. Y siempre le vamos a agregar algún tema, como podría ser lo que vimos hoy de tipo de reconstrucciones, o todo lo que es reconstrucción iterativa, que es lo nuevo de los equipos, porque nos permite bajar la dosis. También podemos en otra sesión ver dosis y temas así que pueden ser un poco más relevantes a los tiempos.